Nos toca ver el dominio 5, es un dominio que está relacionado con todo lo que es la administración de la identidad y el acceso de los usuarios a distintos sistemas, redes y aplicativos. ¿Sí? Portualmente, este dominio busca tratar de ver cuáles son los mecanismos de identificación, de autenticación y de autorización, y justamente tratar de hacer foco en cómo administrarlos de manera efectiva con el objetivo de preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Vamos a empezar hablando por el principio, ¿sí? ¿Qué es la identidad y qué es la autenticidad? Particularmente la gestión de identidades es un tema hoy por hoy complejo, dado el nivel de dependencia que tienen las compañías y la información que las compañías manejan dentro de los sistemas de información, particularmente para poder acceder a información que puede llegar a ser sensible, tanto sea para el conocimiento de la administración como para la administración de esa información. Es importante contar con distintos mecanismos de validación, y esos mecanismos de validación ya no son tan simples como una simple identidad. Particularmente el manejo de esas identidades y el proceso de cómo esas identidades pueden ser validadas a través de la autenticación, a dónde pueden acceder una vez que esas identidades están identificadas y autenticadas, y cuáles van a ser los mecanismos de control de las actividades que esos usuarios o sujetos, mejor dicho, realizan dentro del sistema, es justamente lo que tiene como core el hecho de gestión de identidades, ¿sí? Simplificar la administración de esas tareas hoy por demás complejas y críticas. El proceso de identificación es muy simple, es cuando un sujeto da a conocer su identidad. Particularmente hay muchos mecanismos o muchos ejemplos para colocar acá. El primero de estos puede llegar a ser el hecho de que yo les comente o les diga: buenos días, soy Ezequiel Salis. ¿Sí? El hecho de haberme identificado quizás para ustedes en un ámbito de confianza puede llegar a ser suficiente, ¿sí? Si esa identificación es en una presentación, en una reunión comercial, etcétera, etcétera. O puede llegar a ser insuficiente si esa presentación es, por ejemplo, para acceder a una facilidad física crítica. No va a bastar con que ustedes puedan llegar a un centro de procesamiento de datos ajeno y digan: soy Ezequiel Salis o soy Juan Pérez, y con eso simplemente acceder al sistema o al centro de cómputos. Van a requerir de un proceso que valide esa identidad, ¿sí? Ese proceso que valida la identidad se llama autenticación. Son las pruebas, las credenciales o los elementos que uno provee para poder validar esa identidad. Por ejemplo, podría haber dicho: buenos días, mi nombre es Ezequiel Salis, acá está mi identificación, y presentar, por ejemplo, un DNI, que sería una credencial válida que permite validar mi identidad. O en el ejemplo más común, poner mi usuario y obviamente asociar a ese usuario la contraseña, que obviamente de ser correcta estaría autenticando esa identidad que fue provista. Lo importante tener en cuenta acá, además de esto que después vamos a profundizar, es el hecho de que un usuario tenga posibilidades de acceder a un sistema, habiéndose autenticado correctamente, no le permite acceder a cualquier parte del sistema, sino que se van a manejar distintos niveles de autorización. La autorización es el proceso en donde se van a parametrizar los derechos y permisos que ese usuario va a tener dentro de un sistema, es decir, a dónde se le va a permitir a ese usuario acceder y con qué derechos y qué permisos sobre los objetos que están dentro de ese sistema. Acá volvemos a hacer un poco la analogía de poder ir a otros dominios que ya hemos visto. Por ejemplo, cuando veíamos los mecanismos de control de accesos, ¿sí? Hace algunos dominios atrás hablábamos de mandatorio, hablábamos discrecional y hablábamos de sujetos y objetos. Por eso estoy trayendo esos conceptos acá, porque también son aplicables, ¿sí? Un sujeto, en este caso, sería el usuario; un objeto sería el sistema o el archivo al cual quiera accederlo. Por ejemplo, ese usuario va a poder identificarse y autenticarse y acceder a un objeto. Imaginen un archivo de texto, un documento de Word, y va a depender del nivel de autorización que tenga sobre ese archivo el hecho de poder visualizarlo y poder escribirlo o realizar cualquier otro tipo de acciones sobre ese objeto. Independientemente de esto, este proceso que se da obviamente uno encadenado con otro, ¿sí? Identificación en primer momento, la autenticación en segundo momento y la autorización en tercer momento, no es lo único que básicamente tiene un sistema de gestión de identidades, ¿sí? Hay un montón de otros elementos importantes. Y uno de esos elementos es el accountability. El tema de accountability es difícil de traducir, comúnmente se traduce como responsabilidad, ¿sí? Pero en realidad, para que sea claro para ustedes, es todos aquellos registros o acciones que un usuario realiza dentro de un sistema tienen que tener ciertos niveles de control y dejar ciertos registros. Es decir, se tiene que garantizar la trazabilidad de las acciones que los usuarios realizan dentro de un sistema
obviamente todas aquellas acciones que los usuarios realicen dentro de un sistema y se consideren críticas o se consideren de alguna forma útiles dentro de lo que es una pista de auditoría o un registro de auditoría. Particularmente, ¿por qué? Porque muchas veces se tiene que reconstruir qué es lo que ocurrió dentro de un sistema. Si ocurre un incidente, deberíamos ir a las pistas de auditoría para tratar de reconstruir qué fue lo que ocurrió en ese incidente y, por ejemplo, saber en primera instancia qué sujeto fue el que realizó determinada actividad. Cada sujeto es responsable de los actos que realiza dentro de un sistema. Esto es un tema que en la política de seguridad muchas veces, si bien en el propio documento no está claro, porque no es su rol y función desde el punto de vista de lo que es una política de seguridad, sí podría estar en una norma o podría estar incluso en otros documentos complementarios. Pero cada sujeto es dueño de su identidad y de su credencial que protege esa identidad dentro de un sistema. Por lo tanto, para un sistema y para quienes administran ese sistema, las actividades que realice un sujeto van a ser las que queden dentro de la pista de auditoría. Por supuesto, después habrá que ver si por algunas debilidades a nivel de factor humano, los sujetos prestaron sus credenciales a compañeros de trabajo y compañeros de trabajo abusaron de su confianza y utilizaron sus credenciales para realizar, por ejemplo, maniobras fraudulentas dentro de un sistema. Pero es importante entender que más allá de todo esto, que después se pueda dilucidar en un incidente que las credenciales fueron robadas o fueron tomadas, prestadas, entre comillas, por un compañero, el sujeto responsable de sus actos es el dueño de esa credencial y de alguna forma va a tener que responder por eso. Estas pistas de auditoría permiten, como les dije antes, rastrear, ¿sí?, esas actividades. Muchas veces se reflejan en lo que se llaman logs o pistas de auditoría, lo van a ver así en múltiples bibliografías, pero de ninguna forma son las que van a permitir reconstruir qué fue lo que ocurrió. Cada uno de los sujetos dentro de un sistema requiere un ID único. Esto va contra el uso de usuarios genéricos, por ejemplo. En aquellas actividades que muchas veces se realizan en la administración de sistemas, suelen ocurrir algunos casos en donde se utilizan usuarios genéricos, ¿sí? El usuario operador, o el usuario gestión, o el usuario sistemas, por nombrar algunos de los que se me vienen a la cabeza ahora. No necesariamente siempre están en manos de una única persona, por lo tanto hay múltiples personas que están asociados a ese sujeto desde el punto de vista lógico y que muchas veces, claro, no queda de manera identificada o unívocamente quién fue quien realizó determinadas actividades. Por eso que más allá del uso de usuarios genéricos o no, cada uno de los sujetos dentro de un sistema tiene que estar identificado de manera única. Por ejemplo, quizás el elemento más interesante para destacar acá es en aquellos sistemas que están basados en roles, donde en realidad no hay un nombre y apellido, sino que hay un rol. Debería existir un sistema que acompañe esa implementación, donde independientemente del rol exista por usuario un único ID. Entonces, la identificación acompaña al proceso de accountability. En este caso, independientemente de que, por supuesto, dentro de esa identificación está la autorización y está la autenticación, porque claro está, no solamente voy a ver quién accedió a un sistema, sino también qué se hizo dentro de un sistema, y eso tiene que ver con la autorización. Es un proceso cíclico, ¿sí?, en donde en primera instancia un usuario identifica y obviamente se comprueba su identidad a través de la autenticación. Obviamente los procesos de autorización le van a dar acceso a esos usuarios a recursos previamente definidos, ¿sí?, aquellos recursos con sus derechos y sus permisos. Independientemente de esto, va a existir un sistema que realice la trazabilidad de las acciones que esos usuarios realizan dentro del sistema y por supuesto este sistema va también a dar información respecto de lo que es el proceso de autenticación. Así que estos tres elementos, o que lo que se conocen comúnmente como 3A, son fundamentales dentro de lo que es la gestión y la administración de sistemas. Ahora bien, existen dentro de lo que son tipos de autenticación distintos tipos. Los tipos muy comúnmente se denominan en tres categorías. Algo que conoces, ahora vamos a ver algún ejemplo de esto, algo que tienes y algo que eres. Más allá de que ya pueden estar ustedes viendo, ¿sí?, cuáles de las categorías que comúnmente autenticación conocen corresponden a cada uno de estos tipos, el primero de estas categorías quizás esté más relacionado con algo que conocemos. Si algo que conocemos puede llegar a ser, por ejemplo, una clave, un password. El segundo, algo que tenemos, puede estar más asociado quizás a un smart card o a un token. Vamos a ver después las diferencias y los distintos tipos. Y algo que eres físicamente está asociado a lo que es biometría. Muchas veces se hablan de
cuatro tipos, ¿sí? El cuarto tipo al que a veces se hace referencia es desde la ubicación o desde donde esté un usuario. Y esto típicamente puede corresponder a los que hablábamos en el dominio 4 de infraestructura y seguridad en redes. Puedo poner una lista de qué direcciones IP tienen posibilidades de establecer la comunicación vía un protocolo de SSH para administrar un equipo de forma remota. Entonces voy a determinar que sí o voy a permitir que se conecten siempre y cuando la dirección IP de origen sea la dirección permitida en esa lista. No está dentro de las categorías, pero quiero que lo tengan como una variante porque puede aparecer algún ejemplo dentro de lo que es la bibliografía y pueden verlo como un tipo de autenticación adicional. Los tres más importantes entonces son algo que conozco, algo que tengo y algo que soy. Vamos a empezar a ver detalles de estos tres tipos, pero más allá de todo esto es importante entender, y más hoy en día, la importancia de lo que es un doble factor de autenticación. Un doble factor de autenticación es la posibilidad de utilizar dos tipos de identificadores, disculpen, dos tipos de identificadores diferentes para realizar la autenticación. Por ejemplo, el hecho de que pueda tener una clave y pueda tener una tarjeta, ¿sí? Algo que sé, que es la clave, algo que tengo, que es la tarjeta. El uso de dos tipos de autenticación o dos tipos de factores lo que permite es tener lo que se conoce como autenticación fuerte. Una autenticación fuerte, obviamente, es cuando se utilizan dos o más métodos de autenticación. Entonces, para que no se confundan, el uso de dos factores permite la implementación de un factor de autenticación fuerte. Son dos cosas muy parecidas, pero diferentes en sí mismos. Hoy en día esto es de vital importancia. Ustedes son testigos de la gran cantidad de filtraciones de seguridad, incidentes de seguridad que muchas de las empresas en las cuales quizás nosotros tenemos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, Dropbox, por ejemplo, Google, Twitter, LinkedIn y muchos otros, pueden estar hoy dando algún tipo de muestra de cuáles son las posibilidades de que no necesariamente nos comprometan la seguridad a nosotros o nosotros utilicemos una contraseña débil, sino también que las bases de datos en donde se almacenan nuestras credenciales sean accedidas por terceros de forma no autorizada y que después esa información se publique. Entonces un tercero podría acceder a una clave, ¿sí? Y si lamentablemente, como muy comúnmente suele suceder, uno utiliza la misma clave absolutamente para acceder a múltiples servicios, el hecho de que sepan cuál es mi contraseña de Dropbox hace que puedan acceder a mi cuenta de Gmail, a mi cuenta de Twitter, a mi cuenta de Facebook, porque lamentablemente podría llegar a utilizar la misma para todo el resto de los accesos. Hoy por hoy, el hecho de implementar un doble factor de autenticación es fundamental, no solamente para lo que son temas bancarios, ustedes saben que para lo que es la transferencia y movimiento de dinero a través de cuentas de home banking, es muy común que se requiera un doble factor de autenticación. Muchas veces un token, otras veces una tarjeta de coordenadas, más allá de las diferencias obvias de seguridad entre ambas, termina siendo un doble factor de autenticación y una autenticación fuerte, que lo que hace es, por supuesto, no ser infalible, pero mitiga el hecho de que si alguien vulnera uno de esos factores, tenga que tener acceso al segundo para poder lograr el objetivo que es el de acceder de manera no autorizada a esa cuenta. Vamos a hablar un poco de esto más adelante igualmente. Dentro del primer tipo, ¿sí? Que es algo que conozco, lo que tenemos es una contraseña, ese es el elemento más representativo. Más allá de todas las debilidades que pueden estar asociadas a este tipo de autenticación, es el más claramente extendido a nivel mundial para el acceso a los sistemas, ¿sí? La gran mayoría de los sistemas hoy necesita de una contraseña para ser accedido. Y no es necesariamente quizás una contraseña lo suficientemente fuerte y por eso muchos de los problemas que yo les acabo de comentar. La contraseña es una cadena de caracteres, ¿sí? Que se utiliza para que obviamente una única sujeto conozca y pueda permitir a ese sistema validar su identidad. Las contraseñas pueden ser de varios tipos. La más común es la estática, es una contraseña que no cambia con el correr del tiempo, es decir, cambia solamente en el momento en que el usuario se le exige por una política de seguridad cambiarla o cada vez que el usuario de motu propio la cambia. Pero no necesariamente es una contraseña que vaya a cambiar con el inicio de una sesión o vaya a tener algún elemento dinámico que pueda hacerla un poco más robusta. Las contraseñas hoy en día, obviamente no hay una receta mágica para poder confeccionarlas, pero mínimamente deberían cumplimentar varios requisitos. Un mínimo de longitud, ¿sí? Que hoy se habla entre 8 caracteres. Esto es totalmente subjetivo,
¿sí? Si se quiere relativo, porque va a depender muchísimo de la existencia del poder computacional disponible hoy en día, ¿sí? Hace quizás 10 años atrás, 8 caracteres era excesivo y hoy es prácticamente básico por una cuestión lógica. Cada vez que se incrementa el poder computacional, todo lo que son ataques a las contraseñas que se pueden llevar a la práctica a través de diccionario o fuerza bruta, se conjugan muy bien. Por lo tanto, a mayor poder computacional, mayor velocidad para poder ejecutar un tipo de estos ataques. Por ende, es por eso que se requiere muchas veces de elevar la longitud de una contraseña, por lo menos hoy, entre 8 y 10 caracteres. Además de todo esto, por la misma razón anterior del ataque de diccionario y fuerza bruta, no se recomienda el uso de palabras de diccionario y obviamente se recomienda complementar o confeccionar estas contraseñas con el uso de letras, números, símbolos y obviamente en las caracteres de letras utilizar mayúsculas y minúsculas. Esto va a permitir que aquella persona que quiera, por ejemplo, atacar una contraseña de 8 caracteres con letras, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, tenga que conjugar, ¿sí?, mucho poder computacional, mucho tiempo, mucho esfuerzo, que haga prácticamente inútil, ¿sí?, o impracticable el hecho de que pueda llegar a ser viable ese tipo de ataques. ¿Por qué? Porque obviamente romper ese tipo de contraseñas es mucho más difícil que romper una simple contraseña de 8 caracteres con números y letras sin mayúsculas y minúsculas. Combinar todas las combinaciones posibles entre letras y números es mucho más simple que combinar combinaciones posibles entre letras, números y símbolos. Y por más que parezca una tontería, el hecho de agregar un símbolo a una contraseña implica que el intruso va a tener que poner el charset de símbolos dentro del mix de caracteres a probar en el ataque de fuerza bruta, elevando de forma exponencial la cantidad de tiempo y esfuerzo para poder romper esa contraseña. Existen otro tipo de contraseñas, las que se denominan dinámicas. Estas contraseñas dinámicas cambian cada vez que el usuario se identifica. Tienen que estar obviamente implementadas de forma tal de que el sistema que las administra pueda gestionarlas. Pero serían contraseñas que se generan en base a una contraseña. Es decir, en base a la contraseña que el usuario conoce, ¿sí?, el sistema inicia una sesión, pero para iniciar esa sesión genera una contraseña siempre distinta que tiene como dentro de las variables para generación de contraseñas distintas a la contraseña del usuario, pero que en realidad se combina con otras variables como podría llegar a ser, por ejemplo, la fecha, la hora y los segundos en la que inicia la sesión. Nunca va a ser la misma, por supuesto. Entonces, el hecho de mezclar diferentes variables, más allá de que haya una variable que sea siempre la misma, hace que la contraseña de sesión que se utiliza sea siempre diferente. Entonces, quizás el intruso, al momento de tratar de interceptar, lo que termina interceptando es esa contraseña única que se inicia en cada momento de sesión, que no es ni en realidad permite inferir la contraseña real del usuario. Es una variante, no es la más común, ¿sí?, la más común es la contraseña estática, ¿sí?, como les decía antes, pero de alguna forma mitiga un poco el hecho de que se pueda acceder a la contraseña de forma simple. Por otro lado tenemos la passphrase. La passphrase es una frase, como se indica, que no se utiliza, por supuesto, para el día a día, en los accesos del sistema operativo, por ejemplo, o un aplicativo. Se utiliza quizás más que nada, o la van a ver muy ligada, al hecho de contenedores de información cifrada o sistemas asimétricos de cifrado, por ejemplo, PGP, en el caso de que ustedes utilicen una solución para poder dar seguridad al correo electrónico como PGP, GNU-PG, opciones obviamente abiertas y cerradas, utilizan para proteger la clave privada, no una clave, sino una passphrase, que es una cantidad de caracteres, una secuencia de caracteres mucho mayor a una contraseña en cuanto a lo que es longitud, y obviamente podría también ser en cuanto a la complejidad. Se ingresa en la aplicación y esa aplicación lo que hace es transformar esa passphrase en una contraseña virtual. Es muy similar al mecanismo de la contraseña dinámica, pero lo que se tiene como característica en este caso es que la clave que se inicia de forma estática no es una clave simple de 8 caracteres ni 10, sino que es una frase, ¿sí? Obviamente con una cantidad mayor de caracteres y obviamente un nivel de seguridad mucho más efectivo. Más allá de esto, este tipo de identificación y autenticación, que es el más utilizado en nuestros días, tiene múltiples problemáticas. Y la problemática principal que tiene este tipo de sistemas de identificación y autenticación es que depende mucho
del usuario, más allá del sistema, más allá de la seguridad adicional que pueda brindar un sistema. Es el usuario quien selecciona una contraseña, por eso una política de contraseñas que hace, limita al usuario al campo de opciones que tiene al momento de seleccionarla. Ya le va a permitir de entrada decirle no puede tener menos de 8 caracteres, tiene que contener una mayúscula, tiene que contener un símbolo, no puedo repetir las últimas 12, la tiene que cambiar cada 30 días. Todas esas variables que están dentro de una política de contraseñas lo que hacen es limitar al usuario a que dentro del nivel de opciones que tiene para confeccionar una contraseña lo haga de la forma más segura. Pero independientemente de esto, y más allá de que cumpla con esa política de contraseñas, que vuelvo a repetir, no es una receta mágica que se puede aplicar igual a todos los sistemas de acceso del mundo, sino que cada una de estas cuestiones va a tener que ser analizada en cada caso particular, está en la mano del usuario. Entonces, ¿qué va a hacer el usuario con esa contraseña que seleccione? La va a anotar, la va a compartir, la va a utilizar en otro sistema diferente, en donde obviamente la política de contraseña es otra, y ahí va a empezar la reutilización de estas claves. Obviamente, si yo le digo al usuario que la contraseña sea muy compleja y lo limito mucho en el campo de opciones que tiene, es probable que lleve al usuario a tratar de no olvidarse esa contraseña y que termine anotando esa contraseña en un archivo de texto o en un papel, lo que claramente está por fuera de lo que es la recomendación de seguridad. Es por eso que con los últimos años, ¿sí? En los últimos años han proliferado mucho las aplicaciones de gestión de contraseñas, por nombrar algunas, OnePassword, KeePass, que son recomendables, por supuesto, porque lo que hacen es almacenar la contraseña de forma segura, por supuesto, ¿no? Habrá que analizar, todo lo que es un gestor de contraseñas termina siendo un software y como todo software podría llegar a tener vulnerabilidades, por eso hay que asegurarse de estar bien en tema de qué vulnerabilidades afectan a mi gestor de contraseñas, que tenga las últimas versiones y muchos otros elementos más. Pero al margen de esto, la forma en la que funciona un gestor de contraseñas es a partir de generar una contraseña maestra que proteja el resto de las contraseñas. El usuario no necesariamente se tiene que acordar cada una de las contraseñas que tiene ese sistema, sino que únicamente tiene que recordar de la contraseña maestra. Centralizo un poco las contraseñas en una, ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante de algo similar. Puedo implementar quizás en algunos casos un doble factor de autenticación para acceder a ese sistema de gestión de contraseñas. Y obviamente el hecho de tener un gestor de contraseñas me permite a mí no solamente guardar las contraseñas que yo puedo generar, sino también las que el sistema mismo puede generar. Muchas de las opciones que tienen estos sistemas cuentan con la generación de contraseñas aleatorias. Uno le da un charset, es decir, le dice generar contraseñas de tal longitud con estas características y el propio gestor de contraseñas al momento de crear un usuario, por ejemplo, en una nueva aplicación web, autocompleta con una contraseña que cumpla con esas características y la guarda en la base. Es decir, que muchas veces ni siquiera el usuario tiene la necesidad de saber cuáles son sus contraseñas, porque en realidad sabe cuál es la contraseña maestra que le permite después acceder a esa contraseña que el sistema en algún momento generó. Tiene sus pros y tiene sus contras, como todo. Por eso habrá que ver desde qué lado del sombrero miramos las cuestiones. Obviamente yo recomiendo mirarlo desde ambos, ¿sí? Para poder ver también funcionalidad y seguridad y hacer un análisis, digamos, bien objetivo dentro de lo posible y poder determinar cuáles van a ser las mejores alternativas. Pero bueno, en resumen, el tipo de autenticación de tipo 1, que algo que conoces se denomina, tiene que ver con contraseñas estáticas, contraseñas dinámicas y passphrase, ¿sí? La última alternativa que tiene este sistema se llama OTP o One Time Password. Es una contraseña dinámica, por supuesto, esto es claramente generado a partir de ciertas variables, pero que tiene la característica de que solo se permite utilizar una única vez. Es extremadamente útil desde el punto de vista de seguridad, pero claro está, si ustedes analizan el nivel de practicabilidad, posibilidades de implementar en la práctica este tipo de sistemas, se van a encontrar con ciertas limitaciones. Imagínense que los usuarios tengan que recordar una clave que van a poder utilizar solamente una vez. Es muy poco probable que esto se pueda llevar a la práctica de esta forma. Es el caso ideal, pero obviamente son difíciles de implementar. Aplicaría quizás a algunos sistemas específicos con un nivel de uso muy limitado y con un nivel de criticidad muy alto. Pasemos al segundo tipo de autenticación, algo que tengo. El segundo tipo de autenticación lo que busca es tratar de generar un mecanismo adicional
¿sí?, a la contraseña. Por eso se va a basar en algo físico que alguien posea. Puede ser físico, puede ser lógico. Empezó siendo físico. La gran mayoría de los ejemplos pueden llegar a entrar dentro de esta categoría, pero hoy claramente tenemos algunas implementaciones que son lógicas. El elemento más común es el token. ¿Sí? El token justamente es un OTP, un One Time Password. Es una variable única, dinámica, que sirve para una única vez en un momento determinado de tiempo. Por eso yo les comentaba, es ideal, pero si se puede implementar de forma accesible o de forma útil. Esta es una de las maneras de poder implementar el OTP de forma accesible y útil. Y además complementarlo con un tipo de autenticación como una password y hacer un doble factor de autenticación y una autenticación fuerte. Los tokens típicamente pueden llegar a verse representados a nivel de hardware, algunos con un pequeño visor LCD donde se generan secuencias de números que cada X cantidad de segundos cambian. En los otros casos pueden ver un token también con una pantalla LCD, pero que de alguna forma tenga la pantalla apagada y solo muestra el número cuando se presiona un botón. En otros casos pueden ver algunas versiones del token que tienen la pantalla LCD, un botón y un pad de números o un pad de números y letras, ¿sí?, como si fuese un pequeño teclado. Independientemente de esto, los tokens hoy pueden ser tanto a nivel de hardware como a nivel de software. A nivel de software, el elemento más representativo es, por ejemplo, Google Authenticator, una app que Google realiza y tiene disponible de forma gratuita para cualquier usuario de cualquier sistema operativo móvil, para instalar en su móvil, por supuesto, y empezar a asociar la implementación de mecanismos de tokens lógicos por software para distintos servicios. No solamente de Google, pueden implementar, además de los servicios de Google, Twitter, pueden implementar Amazon, pueden implementar Facebook y así sucesivamente una serie de elementos en donde ustedes, además del usuario y clave, van a tener que recurrir a su celular, a la aplicación de Google Authenticator para ver qué variable numérica es la que está ofreciendo el sistema en ese momento, que va a ser requerida por el sistema donde van a tener que identificarse y autenticarse. Existen dos tipos de tokens, sincrónicos y asincrónicos. Los tokens sincrónicos manejan relojes, tienen que tener una sincronización muy fina entre lo que es el servidor y lo que son los dispositivos, porque claro está, ¿cuál es el objetivo? Si yo tengo un servidor de token y tengo un dispositivo token que voy a asociar a ese servidor, en el momento en que asocio a ese dispositivo con un número de serie, se sincronizan los relojes para que las variables numéricas dinámicas que se generen en cada extremo sean siempre las mismas en el mismo momento de tiempo. Si por algún mecanismo el tiempo no está correctamente sincronizado, lo que va a ocurrir es que se van a generar las variables en distinto tiempo, ¿sí?, de forma asincrónica, provocando que el sistema no sirva absolutamente para nada. En los casos en donde la implementación es asincrónica, la variable tiempo no importa, ¿sí?, y la implementación se realiza a través de lo que se llaman mecanismos de desafío-respuesta. Vamos a ver un poco en detalle. Los sincrónicos se basan en dos formas, en tiempo y en evento. Es muy sutil la diferencia. Como les dije antes, lo que se hace es dar de alta un dispositivo en un servidor de token a través de un número de serie que permite identificar a ese elemento de manera unívoca en el servidor y a partir de ese momento sincronizar relojes para que se generen variables dinámicas numéricas en los dispositivos, tanto en el servidor como en el token, en el mismo momento de tiempo. Entonces, si yo coloco mi usuario y mi contraseña y me pide que ingrese un valor numérico que tiene el token, tendré que tomar el token, ver cuál es el valor numérico que el token está mostrándome en ese momento, ingresar ese valor en el sistema y enviarlo. ¿Dónde lo envío? Obviamente al sistema de identificación y autenticación que tiene como parte de ese sistema al servidor de token. Que como está correctamente sincronizado y el token que utilicé ha sido previamente dado de alta, valida que el número que estoy ingresando es el mismo que él está generando. Por lo tanto, hay coincidencia y me permite el ingreso. Todo ese sistema puede no servir si hay una mínima modificación de tiempo, ¿sí? Obviamente el tiempo entre el token y el servidor de token tiene un delta que puede ir variando y con el cual uno puede jugar con la latencia de la red y un montón de otras variables, pero que en realidad si esa latencia o ese delta es muy amplio, por supuesto el valor va a ser erróneo, no va a ser el que el servidor está esperando y consecuentemente me voy a encontrar con un montón de problemáticas. Otra de las diferencias que hay dentro de este sistema, que es una pequeña diferencia sutil, son los que están basados en eventos.
El que está basado en evento en realidad es muy poco diferente. Cuando uno presiona, por ejemplo, en el token un token que se maneja por eventos no muestra en su pantalla absolutamente ningún valor hasta que no se presiona algún botón. Eso es lo que se denomina evento. Independientemente de esto, dentro del token y dentro del servidor de token, los números se están generando de forma permanente. La única diferencia es que no lo estoy mostrando, hago un uso más eficiente de la batería, si se quiere, y requiero que el usuario presione un botón para ver cuál es la variable numérica que se me genera de forma dinámica en ese momento. Pero lo importante es entender acá que ambos son sincrónicos. ¿Por qué? Porque obviamente requieren de una correcta sincronización entre el token y el servidor de token. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? Lo que puede llegar a ser el servidor RSA, ¿sí? Que ya tiene dado de alta un token del usuario A. Smith, ¿sí? Con una clave que es KZW08 y que obviamente es lo que está esperando del otro lado que ingrese, es el valor único que va a generar de forma dinámica para esa sesión, que es 345734, que es el mismo que con relojes está correctamente sincronizado en el dispositivo que el usuario A. Smith tiene en su poder. Cualquier tipo de diferencia dentro de lo que son los relojes puede afectar, sí, claramente a que los variables que se generan en este sector sean diferentes a las que se generan en este sector. Más allá de ese tiempo delta que puede obviamente tener que ver con la latencia de la red, que claramente no va a afectar el proceso, pero que si es mayor sí va a empezar a generar ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el tiempo, como ustedes pueden ver en este gráfico, tanto acá como acá, es una de las variables que se utilizan para conjuntamente con el algoritmo y las semillas generar ese valor de sesión dinámico que va a tener en ese momento de tiempo. Los sistemas asincrónicos no dependen de tiempo, en este caso tienen un mecanismo de desafío-respuesta y los dispositivos quizás requieran por parte del usuario una mayor interacción. En los sistemas sincrónicos el usuario solamente tiene que visualizar el número que se genera en la aplicación de token o en el token físico propiamente dicho, o en el mejor de los casos tendrá que presionar un botón para generar un evento que genere ese y muestre esa variable. En los sistemas de desafío y respuesta las cuestiones son bastante diferentes porque en este caso el usuario va a tener un token con una pantalla LCD, con un teclado, va a ingresar al sistema, supongamos una aplicación web, va a colocar su usuario, su clave y va a tener que colocar, ¿sí?, una variable, un desafío que en realidad va a generar la aplicación. Es decir, que la aplicación no le va a pedir ingrese el número de token o ingrese el número o el valor que el token está generando, sino que le va a dar un desafío. Le va a dar una serie, por ejemplo, números y letras. El usuario, utilizando el teclado que tiene el token, va a tener que ingresar ese valor en el token, que es el desafío, y el token va a resolver, ¿sí?, o va a dar la respuesta a ese desafío, mostrando una serie de caracteres alfanuméricos nuevamente, o caracteres numéricos, o caracteres alfa solos, etcétera, etcétera. ¿Qué va a tener que hacer el usuario? Una vez que el token le devuelve ese valor, va a tener que ingresar nuevamente en un campo que el aplicativo tiene cuál es la respuesta al desafío que la aplicación genera. Como ven, tiene el mismo objetivo, ¿sí?, que básicamente es el de permitir un doble factor de autenticación y va a permitir que el usuario tenga algo, por eso estamos hablando, no se olviden del tipo de identificación y autenticación de algo que tienes, pero tiene un nivel de interacción por parte del usuario mayor y quizás esto pueda representar en algunos casos algunos problemas en la implementación, ¿sí? El usuario generalmente va a tender a que mientras más transparente sea el mecanismo o la solución, más cómodo se va a sentir, más a gusto se va a sentir, y eso no es un tema menor porque el usuario es quien va a utilizar este sistema y tengo que contar con su apoyo para que el sistema pueda llegar a ser lo suficientemente útil en este caso. Los tokens asincrónicos, como ven acá, vuelvo a repetir, el usuario ingresa al sistema, recibe por parte del sistema un desafío, ingresa ese desafío en el token le devuelve la respuesta a ese desafío que el usuario vuelve a ingresar en el sistema y recién en el paso 5 el sistema recibe la respuesta a ese desafío y verifica que el usuario tenga en su poder el token y por ende, al tenerlo en su poder, le permite el acceso al sistema. Otro elemento dentro de lo que es el tipo de identificación o autenticación de algo que tienes tiene que ver con Smart Cards. Las Smart Cards hoy en día son muy populares y lo estarán siendo seguramente durante mucho tiempo más. Son dispositivos que obviamente tienen la forma de una tarjeta, de una card,
y que tienen dentro la capacidad de poder almacenar de forma segura información. Esta información que almacenan de forma segura es transmitida cuando estas tarjetas son sometidas a lectores que las activan. Claro está, las tarjetas generalmente no tienen en sí mismo autonomía, sino que en realidad tienen una gran antena que obviamente es utilizada como estimulador al momento de que esta tarjeta se acerca a un lector y permite que una vez que se active transmita la información hacia ese lector, que obviamente va a permitir dar o no dar acceso, es decir, va a transmitir la información que tiene almacenada las marcas de forma segura a un dispositivo. Las smart cards, vuelvo a repetir, no son un tema menor, se utilizan mucho para lo que es un doble factor de autenticación hoy en día. Ejemplos de esto pueden llegar a ser las tarjetas de acceso físico a instalaciones, ¿sí? Tanto sea a una oficina, a un centro de cómputos o a un edificio puntualmente. Pero también las smart cards se pueden utilizar para el acceso a los sistemas, ¿sí? Hay muchos dispositivos, como pueden ser laptops, que tienen un slot para poder insertar una smart card y que obviamente esa smart card está complementada con una contraseña. Claro está, tengo que tener esa smart card además de saber la contraseña para poder acceder a ese sistema, y es ahí donde se da el doble factor de autenticación. Las smart cards se suelen comparar con las memory cards. Las memory cards son tarjetas, pero que en realidad lo que hacen es almacenar la información dentro de una banda magnética, ¿sí? Son las tarjetas, por ejemplo, de débito o de crédito que comúnmente utilizamos. La información, ¿dónde está? En la banda magnética. No está almacenada de forma segura, esa información en realidad en la banda magnética está en claro, tiene distintos tipos de pistas donde se almacena la información, y es por eso que es bastante común escuchar hablar de skimming o card cloning, ¿sí? Que son dos tipos de amenazas que apuntan a la posibilidad de extraer la información que está en una banda magnética y a través de otros mecanismos tratar de saber cuál es el PIN que el usuario tiene asociado, cuando es que hay un PIN asociado. Fíjense que no todas las tarjetas de débito requieren PIN para realizar compras, así que con el solo hecho de la información de banda, más algún pobre mecanismo de identificación que pueda hacer el comerciante, es suficiente como para poder realizar una transacción. Claro está, la diferencia entre la Smart Card y la Memory Card es que la Smart Card almacena de forma segura la información dentro de un chip, y la Memory Card no almacena la información de forma segura y la almacena simplemente en una banda. Hay temas de costos, hay temas de implementación que hacen que muchas veces las memory cards todavía sigan siendo muy útiles, aunque como ustedes están viendo, todo lo que es la industria, por ejemplo, de tarjetas de débito y crédito está yendo a lo que es el chip, ¿sí? La posibilidad de darle mayor nivel de inteligencia a la tarjeta. Mantienen la banda por una cuestión de compatibilidad, pero por ejemplo, cuando ustedes insertan una tarjeta chip, ¿sí? Una tarjeta de crédito con chip, en un postnet, ¿sí? En un punto de venta, en un comercio, la primera alternativa que ese post hace es tratar de realizar la transacción a través del chip. Si por algún momento, o por algún tipo de circunstancia, el chip falla, va recién a la tarjeta magnética, pero la opción principal es la tarjeta, es la de chip. Por lo tanto, se realiza la transferencia de información de manera mucho más segura y menos, digamos, fácil de poder interceptar. Lamentablemente con las memory cards no hay mucho que hacer, ¿sí? Va a depender mucho de la regulación de la industria que utilice este tipo de tecnologías para poder evolucionar a otra. Como ustedes verán, ya es norma el hecho de la utilización de tarjetas chip, por eso todas las tarjetas nuevas de crédito salen con chip. No todos los países tienen esto como una legislación clara, por lo tanto también se guarda compatibilidad con las bandas magnéticas, pero han oído hablar en múltiples casos en nuestro país o en otros países de la región vecina, casos en donde distintas bandas lo que hacen es implementar, por ejemplo, un lector de bandas magnéticas falso en la puerta de un cajero automático, toman los datos de la banda magnética cuando la persona hace la apertura de la puerta que da al recinto donde se encuentra el cajero, y después con algún otro sistema, que puede ser un teclado falso o puede ser una microcámara ubicada en algún lugar estratégico, toman cuál es la combinación de números que utiliza para poder extraer dinero, y después con esos dos datos lo que hacen es realizar una nueva tarjeta falsa y extraer información. Por eso, dentro de lo que son las alternativas de algo que tengo, siempre va a ser mucho más útil utilizar una Smart Card que una Memory Card. Hablando un poquito más de las Smart Cards en realidad tienen dos modos de funcionamiento. Pueden ser por contacto,
o pueden ser contactless, ¿sí? No necesariamente requieren de contacto. Las que son de contacto requieren ser apoyadas, ¿sí?, sobre el lector para poder realizar la activación correcta y la transferencia de información, y las que son contactless, por supuesto, no. La tecnología que utilizan las que no son contactless es RFID, lo que se denomina identificación por radiofrecuencia. Hemos hablado de esto hace algunos dominios atrás cuando hablábamos de tecnologías inalámbricas. La tecnología RFID es muy utilizada hoy en día, principalmente en ambientes de retail, porque claramente es el reemplazo al simple código de barra. Más allá de todos los beneficios desde el punto de vista funcional que esto traiga, no solamente es el único ámbito donde vamos a ver implementada esta tecnología, sino la vemos implementada hoy, por ejemplo, en tarjetas de transporte. ¿Sí? Los sistemas de transporte de múltiples países, incluido Argentina, tienen sistemas que implementan tarjetas RFID, contactless o contact, pero que de alguna manera lo que hacen es almacenar en ese chip una información segura, donde está el identificador de la tarjeta, el saldo y algunas otras variables más, y permiten o no viajar con el solo hecho de posar la tarjeta sobre un lector. En este caso puntual, esta tecnología tiene algunos pros y algunas contras, ¿sí? Obviamente es una tecnología inalámbrica, tiene obviamente controles de seguridad, pero ya hay algunos casos, incluido en nuestro país, en donde se han visto determinadas vulnerabilidades, por ejemplo, los sistemas de tarjeta de transporte y en algunas otras implementaciones. ¿Sí? Quizás uno de los elementos más comunes en estos casos es que la tarjeta no identifica al lector al cual le transmite la información. Es decir, no hay una validación de que la tarjeta solo le va a transmitir la información al lector previamente autorizado o con determinadas características, sino que ante un estímulo que un lector genere, sea el lector original o sea un lector falso, la tarjeta siempre va a transmitir la información. Y comúnmente, como eso no se valida, lo que se ha hecho en algunos experimentos, recuerdo uno de la Universidad de Israel, donde se hablaba del Smart Card Relay, era someter a una tarjeta real a un lector falso, transmitir la información que se había obtenido de esa tarjeta real al lector real. Obviamente la transferencia se realizaba a través de redes 3G, 4G inalámbricas, así que las limitaciones geográficas no existían. Y obviamente cuando la información que llegaba a través de ese canal de comunicación era sometida al lector verdadero, la puerta de un centro de procesamiento de datos, por ejemplo, se abría, independientemente de que la persona estuviese a kilómetros o cientos de miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque su tarjeta había sido sometida a un lector falso y había sido retransmitida la información al lector verdadero, que había de alguna manera tomado eso como una transacción válida. En estos nuevos sistemas o los sistemas quizás un poco más modernos, este tipo de limitaciones o de problemáticas ya no se ve tanto porque se validan ciertas cuestiones, pero bueno, es importante tener en cuenta que esto podría llegar a ocurrir. Por último, vamos a hablar de los sistemas biométricos. Es el tercer tipo de identificación y autenticación, algo que eres físicamente. Cuando hablamos de un sistema biométrico tenemos que tener en cuenta que los sistemas biométricos identifican dos tipos de sistemas o subsistemas. Aquellos factores físicos, por ejemplo, la huella digital, la retina, el iris, la geometría de la mano, o aquellas conductas asociadas a una variable física de una persona. Por ejemplo, la voz de una persona o la dinámica de la firma a mano alzada sobre un pad eléctrico, o lo que se llama keystroke dynamic, el hecho de cuál es la cadencia que yo tengo sobre un teclado para colocar una contraseña. Fíjense que cuando ustedes tienen una contraseña y la usan durante un periodo de tiempo, a medida que la van utilizando, ya van adquiriendo una cadencia característica muy particular al momento en que la colocan. Es decir, que lo que hace ese sistema es evaluar la conducta de cómo ustedes colocan una contraseña. ¿Cómo la evalúa? La evalúa tomando los impulsos eléctricos que genera esa cadencia sobre el teclado en la forma en la que la colocan. Es decir, que si yo sé su contraseña y la coloco, quizás no la coloque en la misma forma, con la misma cadencia, con la misma frecuencia entre letra y letra, o entre número y letra dentro del teclado, y por ende el sistema no me reconozca como ustedes y por ende no me deje acceder. Eso más bien es una conducta, como lo es también el hecho de pronunciar una frase específica para poder tener un sistema biométrico por voz o para poder firmar, ¿sí?, sobre un pad eléctrico, que lo que hace es a medida que firmo, también al igual que en el clave se da el tema de la cadencia, de cómo uno realiza el trazo de la firma, automáticamente va a generar impulsos eléctricos que lo van a hacer únicos. Por supuesto se toman varias muestras, pero claro está, ninguno de estos sistemas de conducta son tan efectivos como aquellas que se basan en variables pura y exclusivamente físicas como pueden ser las huellas digitales,
la retina y el iris. Y por lejos, de los tres tipos de identificación y autenticación, es el más seguro. Es el método más efectivo, preciso, pero también es el método más costoso, ¿no?, de los tres elementos que venimos viendo hasta ahora. Tiene muchas ventajas. Por ejemplo, no se pueden prestar, no es un token, no es un celular con un software asociado a un token, no es una tarjeta de coordenadas, que omití mencionarlo en el punto anterior, pero una tarjeta de coordenadas no es ni una smart card ni una memory card, sino que es una tarjeta de plástico con diferentes variables que voy agotando a medida que voy realizando transacciones y el sistema me va solicitando diferentes combinaciones. Pero claro está, no se almacena ni en una banda, ni en una pista, ni de forma segura como se almacenaría en una smart card. Volviendo al tema, claramente un sistema biométrico no se puede prestar, como una llave, como un token, no me lo puedo olvidar. Tiene una muy buena relación, y por eso vuelvo a recalcar esto, no es un tema menor, el hecho de que el usuario se sienta cómodo con el sistema de identificación y autenticación que tenga dentro de un sistema. Y en este caso puntual, es la forma quizás más simple, más transparente que un usuario tiene de acceder a un sistema. Contienen suficiente variabilidad entre una y otra muestra, por lo tanto, es muy poco probable que existan fallas. Obviamente podrían llegar a verlas, dependiendo del tipo de sistemas y dependiendo de la implementación dentro de un tipo de sistemas, pero claro está, hay suficiente variabilidad inherente para que las muestras sean únicas. Con el correr del tiempo, por supuesto que esas muestras también se han ido ayornando, ¿no? Las muestras que se tomaban en los sistemas biométricos de antaño quizás eran más grandes, el hecho de que sean más grandes implicaba que el sistema tardaba más en tomar las decisiones, era mucho más complejo almacenarlos. Hoy por hoy contamos con solamente aquellos aspectos únicos de cada sujeto son almacenados, las muestras son más pequeñas, se indexan más rápido, ocupan mucho menos espacio y el sistema toma decisiones de forma mucho más rápida. Duran para siempre, por lo menos en la mayoría de los casos, y obviamente logran que los procesos de identificación y autenticación no requieran esfuerzo. Vuelve a aparecer la importancia que tiene acá de que el usuario, el factor humano, tenga comodidades con los sistemas de identificación y autenticación que se tienen dentro de un sistema o de una organización. ¿Cuáles son las desventajas? Primero y principal, los costos. Son claramente más costosos que cualquier otro tipo de mecanismo de identificación y autenticación, más allá de que con el correr del tiempo también esa evolución haya abaratado mucho de los costos y hoy veamos sistemas biométricos implementados en notebooks, en teléfonos celulares, ¿sí?, de manera quizás masiva, por lo menos en aquellos equipos de gama media alta, lo que no va a tardar en llegar claramente a los otros equipos y va a hacerse mucho más masivo para lo que es el acceso a un celular o a una computadora. Pero por otro lado también vemos que existe cierto rechazo por parte de los usuarios, es decir, toda esa facilidad y esa transparencia para acceder a un sistema utilizando la biometría, también al usuario le genera cierto ruido. ¿Dónde está básicamente ese ruido? En lo que se conoce como seguimiento y vigilancia, en la privacidad. Es decir, si yo tengo un usuario y clave para acceder a un sistema, claramente vieron que el sujeto, como les dije antes, es responsable de sus acciones dentro de un sistema. Va a haber un sistema de trazabilidad que va a guardar todas las actividades que ese usuario realice dentro de un sistema y podría haberse involucrado en una maniobra fraudulenta mi usuario y clave. ¿Qué puedo decir yo? Primero y principal, más allá de que sea verdad o mentira, puedo decir que yo escribí ese usuario en un cuaderno y cualquiera pudo haberlo visto. Se lo presté a 10 compañeros de trabajo diferentes. En el caso de que sea un token, una marca, lo perdí, ¿sí? En un momento lo dejé olvidado, después volvió a aparecer arriba de mi escritorio, por lo tanto cualquiera pudo haberlo tomado y pudo haberlo utilizado en mi nombre. Ahora, ¿qué voy a decir si ocurre lo mismo y el sistema en el cual se logró la maniobra delictiva utilizaba un sistema de identificación o autenticación biométrica? Podría decir mil cosas, pero claramente van a ser poco creíbles. ¿Por qué? Porque la huella digital, el iris o la retina son las variables que el sistema necesita para identificarme. Entonces no hay forma de que yo no haya sabido de que eso haya ocurrido. Es por eso que, por un lado, se sienten en este caso asociados al seguimiento y vigilancia, se pierde el anonimato, como les dije antes, las acciones empiezan a quedar asociadas a personas y la forma en la que se asocian las personas son de forma prácticamente unívoca. Esto no solamente en ámbitos de organizaciones, muchas organizaciones que están protegiendo la privacidad de los usuarios siempre están detrás de
ver que los gobiernos, por ejemplo, cuando implementan sistemas de identificación biométrica, no utilicen esa información para cuestiones, digamos, de seguimiento, de trazabilidad, cuestiones políticas. Es por eso que, como esto es un tema muy sensible, muchas veces despierta cierto resquemor por parte de los usuarios. Y por último, el profiling. Si yo tengo en una compañía un sistema biométrico para acceder a la compañía, para acceder a los sistemas, para acceder al ámbito recreativo, donde el empleado puede comer o tomar un refrigerio, podría llegar a saber claramente qué cantidad de tiempo ha estado en cada lugar, y podía empezar a hacer una especie de profiling, ¿sí? Recopilar datos acerca de las transacciones que realiza un individuo en particular. Y obviamente esto permitirme a mí definir preferencias, códigos de comportamiento, hábitos que a lo mejor no son muy queridos por el empleador, un montón de cuestiones. Por supuesto, como todo en lo que es tecnología. La tecnología es una herramienta, dependerá de cada uno de nosotros en el uso que le quiera dar. Esa herramienta puede utilizarse para hacer el bien, como también puede utilizarse para hacer el mal. Y este tipo de elementos son tenidos en cuenta, sobre todo en este tipo de identificación y autenticación biométrica. ¿Cómo se realiza o cómo funciona un sistema biométrico? Más allá de que sea de conducta, más allá de que sea físico, el sistema biométrico se vale de dos procesos, ¿sí? Dos procesos principales. El primero es el de enrollment. El proceso de enrollment es la toma de muestras del atributo físico que va a ser utilizado dentro del sistema biométrico, ¿sí? Físico o de conducta. Lo que hago es tomar, por ejemplo, huellas digitales de 2 dedos de cada mano, por ejemplo, de un usuario determinado. Ese es el proceso de enrollment, donde adquiero las muestras que después van a ser almacenadas en una base de datos y van a ser utilizadas para el uso de ese sistema. En el caso de lo que es un sistema de conducta, le voy a pedir al usuario que ingrese más de una vez o firme más de una vez desde un panel eléctrico su clave o su firma, o que pronuncie más de una vez, ¿sí?, la frase que ha sido elegida para poder validar la voz de un usuario dentro de un sistema. Es decir, el enrollment es el proceso a través del cual el atributo físico de un individuo se almacena en una base de datos. Generalmente se hace más de una vez para tener varias muestras de un usuario. En el caso que, por ejemplo, en la mano, ¿sí?, por ejemplo, la huella digital de un usuario, el usuario puede utilizar el dedo que más cómodo le quede o el que más fácil acceso tenga en ese momento. Por otro lado tenemos la segunda parte, que es el throughput. Es la parte donde el usuario hace uso del sistema. El hecho de que el usuario ingrese la huella digital hace que la huella digital sea verificada, validándola contra la muestra que ha sido previamente tomada en el proceso de enrollment. Es un proceso muy crítico porque en realidad depende de la usabilidad del sistema. Imagínense un sistema que tenga un throughput muy bajo, que valide, por ejemplo, un usuario cada 30 segundos y que ese sistema esté implementado en el acceso a una planta donde 200 operarios ingresan a la misma hora. Estaríamos prácticamente hablando de horas para que todo el personal pueda ingresar a la planta. El proceso de throughput tiene que ser muy eficiente, muy rápido. Mínimamente se habla de que debería tener la posibilidad de validar por minuto a 10 usuarios. Eso es un throughput eficiente, si se quiere. Y en segundo lugar, este proceso de enrollment y el proceso de throughput van a estar asociados a una variable que es el proceso de crossover error rate, que se llama SER, que es el nivel de precisión de un sistema. Ese SER, ¿sí?, que está asociado a distintos tipos de elementos, se va a validar en base a dos tipos de errores. El error de tipo 1, en donde alguien niega el acceso a un usuario autorizado, por ejemplo, un usuario que ha sido previamente enrolado, hace el proceso de throughput y en este caso no accede al sistema. ¿Por qué? Porque hay un falso positivo. A lo mejor la huella no está colocada de la manera adecuada, el lector no está funcionando de manera adecuada, el lector está sucio por alguna variable. La muestra que se toma en el proceso de enrollment no corresponde con la muestra la muestra que se toma en el proceso de throughput no corresponde con la muestra que se ha tomado en el proceso de enrollment. El otro tipo de error, que es un error quizás desde el punto de vista de seguridad más complejo, es el error de tipo 2. Se da acceso a alguien que no está autorizado. Es decir, nadie hizo el proceso de enrollment, pero coloca la huella digital sobre el lector y termina accediendo al sistema. Es un falso negativo en ese caso. Y ese tipo de errores se va a manejar de alguna forma a través de lo que es el SER, el Crossover Error Rate. ¿Sí? Las tres variables que van a definir el nivel de precisión de un sistema tienen que ver con la cantidad de errores de tipo 1 versus la cantidad de errores de tipo 2. Donde en un gráfico de ejes las curvas se junten, se va a determinar lo que se conoce como Crossover Error Rate. En resumen,
Errores de tipo 1 se produce cuando alguien niega el acceso a un usuario previamente autorizado. Desde el punto de vista de seguridad no es tan problemático, sí lo es desde el punto de vista de usabilidad del sistema. Errores de tipo 2 es cuando se produce el acceso de un intruso al sistema, ¿sí? Que ha colocado su huella digital sin necesariamente haber sido enrolado. Ese throughput confunde con alguna huella digital del enrollment de un tercer usuario y termina accediendo a ese sistema. Y obviamente el error de tipo 2 es más peligroso que el error de tipo 1. El crossover error rate representa, como les dije antes, los porcentajes de false rejection rate y false acceptance rate, o error de tipo 1, error de tipo 2. Cuando son exactamente iguales, ¿sí? En ese gráfico de ejes, se configura lo que se llama crossover error rate, que es el nivel de precisión que tiene un sistema. Mientras más bajo, ¿sí? sea el ser, más preciso es un sistema. Por eso, como bien dice ahí, determina la precisión de un sistema. Un sistema con ser 3 es más preciso que un sistema con ser 4. En ambientes de máxima seguridad y con sistemas biométricos que permitan la configuración de este tipo de variables, siempre va a ser preferible que lo configuren para que sea más tendiente a errores de tipo 1 que a errores de tipo 2. Sí, voy a preferir muchísimo más eso que dejar que un tercero no autorizado termine accediendo a un sistema. El ser muchas veces se llama Equal Error Rate o EER. Este tipo de variables la pueden visualizar en distintas tecnologías biométricas y van a ver que, por ejemplo, más allá de que como uno lo configure, hay tecnologías biométricas que son más eficientes que otras o más precisas que otras. Tiene un ser mucho más bajo un sistema biométrico de iris que un sistema biométrico barra conducta de Keystroke Dynamic, que es donde coloco la contraseña y mide la cadencia y algunas otras variables. Acá pueden ver el gráfico. De un lado tengo los errores de tipo 1, del otro lado tengo los errores de tipo 2, el false acceptance y el false reject, donde de alguna manera se cruzan, configuro el crossover error rate y mientras más cerca del eje de 0 esté eso, más seguro, más preciso, mejor dicho, es un sistema. Más allá de esto, ¿cuál es la efectividad que tienen los sistemas? Como les dije hace un ratito, no todos los sistemas tienen el mismo nivel de efectividad. Por eso que se han realizado distintos tipos de estudios y se han podido visualizar estas alternativas. Por ejemplo, PalmScan. El sistema de PalmScan se encarga de escanear la palma de la mano de una persona. Lo hace en 2D, ¿sí? No en 3D. Pero es un sistema muy efectivo. El Hand Geometric es algo muy similar al PalmScan, con la diferencia de que el tipo de escaneo que realiza es 3D. Por lo tanto, a través de la ayuda de espejos, ¿sí? Que van a estar utilizándose en el lector, va a poder ver la geometría de la mano, por ejemplo, el grosor de los dedos y muchas otras variables. El iris scan, la parte de color del ojo de una persona. El retina scan lo que hace es analizar los vasos sanguíneos que están detrás de la retina. A diferencia del iris, es un sistema que obviamente se maneja con el ojo, pero es mucho más invasivo que el iris porque requiere de poder visualizar los vasos sanguíneos que están detrás de la retina. Esos vasos sanguíneos son como especie de ríos vistos desde mucha altura y obviamente esas divisiones que tienen los vasos sanguíneos son únicas en una persona y claramente son las que se terminan utilizando para determinar si una persona es o no es quien dice ser. En este caso puntual, este tipo de sistemas ha traído muchos problemas porque al ser tan invasivo, primero es incómodo en cuanto a lo que es la utilización, no es tan cómodo como puede ser el Palm, el Han o el de Iris, pero además se ha podido determinar que se puede determinar si una persona es propensa a la hipertensión o la diabetes en base al análisis de estas variables. Por eso muchos de los usuarios y muchas de las compañías han desistido en el uso de este tipo de sistemas por nivel de invasión que pueden llegar a tener. Fingerprint es el más conocido de todos, es el que hoy están implementados en muchos celulares y notebooks de alta gama. Lo que hace es leer la huella digital de una persona, que obviamente, más allá de los distintos tipos de sistemas y el nivel de efectividad que puedan llegar a tener, es única. Después tenemos a los sistemas que están asociados a voz. ¿Sí? Esos sistemas ya justamente de los tipos que vimos hasta el momento es el primero que aparece con variables de conducta, porque no es la voz diciendo lo que quiera decir, sino que es la voz de una persona diciendo una frase previamente predeterminada. Facial Recognition, ese sistema que lo que hace es reconocer la estructura facial de una persona. No va a pasar por si la persona tiene o no tiene
barba o se deja o no se deja crecer el pelo o se peina de determinada forma o lo que fuese, sino que va a trazar vectores entre, por ejemplo, distintos componentes de un rostro, las orejas, la nariz, los ojos, la boca, y esos vectores son los que básicamente van a construir la estructura de la cara de una persona. Y por último, siendo ya claramente menos efectivos, tenemos a Signature Dynamic, que es la dinámica de la firma en un pad eléctrico de una persona, o el Keystroke Dynamic, que es la contraseña en un teclado. En ambos casos lo que se mide son los impulsos eléctricos que generan tanto en el pad como en el teclado, que son unívocos a una persona, pero claramente requieren de mucho proceso de enrollment, tienen mucho nivel de falso positivo, es por eso que tienen un ser bastante elevado respecto de cualquiera de los otros. Siempre vuelvo a repetir, son preferibles los sistemas que no se basan en conducta, pero también dentro de la categoría de conducta es mucho más eficiente la voz que cualquiera de los otros aspectos asociados a la firma o al teclado. Ahora bien, y como vuelvo a repetir de forma incansable, el usuario también tiene voz y voto en el uso de los sistemas, y es una variable a tener en cuenta tener al usuario cómodo con el sistema que yo implemente. Es por eso que también vamos a ver cuáles son los más preferidos o los más aceptados. El iris es el que lleva a la primera posición. El iris es muy efectivo, pero también es muy aceptado por parte del usuario porque no es invasivo. Mira la parte de color del ojo, ¿sí? No mira ninguna otra variable que pueda dar más datos del que realmente sea necesario y es muy simple de utilizar. Después tenemos al Keystroke Dynamic y al Signature Dynamic. Claro está, son preferidos por los usuarios justamente por ese tema de profiling, por ese tema de pérdida de anonimato. Es quizás acá con la conducta donde todavía el sistema se pueda parecer más a los otros dos mecanismos de identificación y autenticación y pueda llegar a dejar un lugar a dudas respecto de si una persona fue o no fue. Y por debajo de esto ya tenemos a todos los otros sistemas que tienen que ver quizás con identificaciones físicas más contundentes, llegando por supuesto en el último lugar al Retina Scan, que claramente su rechazo nace primero de la incomodidad de su uso y segundo de la información adicional o extra que un usuario podría llegar a conseguir. Veamos algunos gráficos, ¿sí? Este es el sistema de Keystroke Dynamic. Fíjense que lo que hace es colocar sobre un teclado una determinada contraseña, hay una latencia determinada en la cual uno coloca esa contraseña, un tiempo en el que presiona la tecla, un tiempo en el que suelta la tecla, una diferencia entre poner una tecla y otra tecla, y eso genera impulsos eléctricos, que son los que básicamente toma, ¿sí? De alguna forma el sistema y almacena conjuntamente con la contraseña. Del momento en que se cambia la contraseña, es requerido nuevamente otro muestreo. El Palm Geometry es el que ustedes pueden estar viendo ahí. No se llega a ver con claridad en ese gráfico, pero tiene un espejo en la parte superior, que es el que está dándole el efecto 3D para que se pueda medir la geometría de la mano. Y como pueden ver en ese pad numérico, ustedes podrían llegar a ingresar un doble factor de autenticación, convirtiendo esto en un PIN con una autenticación fuerte, ¿sí? Entre PIN y variable biométrica. Acá tenemos el de huella digital, este es muy común y también puede ser utilizado con un PIN. Acá tenemos de alguna manera el lector de iris y el lector de retina, ¿sí? En ambos casos el ojo es quizás el principal punto, pero en uno solamente miro la parte de color y aquellas pequeñas diferencias que tiene el iris de una persona, que más allá del color son unívocas, y en el otro miro los patrones de diferencia de los vasos sanguíneos que están detrás de la retina, por ende es mucho más invasivo en un caso con el otro. Acá tenemos un Signature Dynamics, ¿sí? Que lo que hace es verificar la firma sobre un pad eléctrico. Y por último tenemos acá el Facial Recognition. Últimamente esto está siendo cada vez más implementado, por ejemplo, también para el uso de smartphones. Las últimas versiones de los Samsung, el Galaxy S8 utiliza uno que, bueno, ya fue demostrado su ineficiencia, dado que se podía llegar a impersonar al dueño de un teléfono con una foto en alta calidad. Esto se ha visto ya en múltiples ocasiones, no todos los sistemas funcionan de la misma manera, pero en realidad suelen ser quizás obviamente más pasibles de tener vulnerabilidades que aquellos que sean físicamente o que tengan un nivel físico. Por supuesto, y no es un tema menor, con el tiempo se ha ido evolucionando en cuanto a la tecnología. Aquellos lectores de huella digital, obviamente de palma, obviamente de mano, en cuanto a geometría, inicialmente quizás lo único que miraban eran aquellas características físicamente diferentes de una persona que podían percibirse, por ejemplo, en su huella digital.
Hoy en día este tipo de cuestiones lo que hace es tratar de visualizar o tratar de ver o medir si el dedo está vivo, ¿sí? Es decir, si tiene pulso, si tiene humedad, cuál es su temperatura. ¿Por qué? Porque en realidad se han realizado distintos tipos de pruebas, sobre todo con lo que es huellas digitales, en donde a través de diferentes tipos de técnicas, algunas más básicas, como simplemente hacer una fotocopia con tinta de la huella digital de una persona, y han logrado vulnerar sistemas muy básicos, a otros quizás más complejos que tienen que ver con gel balístico o látex, donde se construyen de una muestra una huella digital, se coloca y se pega suavemente sobre otro dedo y automáticamente se trata de impersonar a esa persona y a esa huella digital. Por eso es que los sistemas han ido con el tiempo midiendo otras variables como temperatura, humedad y distintos tipos de elementos que los han hecho quizás más eficientes. Por último, vamos a hablar de lo que es Single Sign-On. Single Sign-On es un sistema de administración de accesos. Es un sistema básicamente bastante maduro, ¿sí? Que ya tiene muchísimos años y que se implementa a través de diferentes tipos de protocolos. Pero en sí mismo este sistema lo que hace es permitir que sujetos puedan autenticarse una única vez y acceder en base a esa única autenticación a múltiples sistemas. ¿Qué es lo que busca? Disminuir la cantidad de contraseñas que un usuario tiene que gestionar. Es decir, imaginemos un sistema donde yo puedo, con una única usuario y contraseña, acceder a 7, 8 o 13 aplicativos. Cuando antes, por supuesto, para poder realizar esa misma actividad, tenía que conocer 13 contraseñas diferentes, una para cada aplicativo. ¿Qué hace? Centraliza la administración de los usuarios y contraseñas, por supuesto, trayendo ventajas y desventajas. No tiene que ver con un gestor de contraseñas, no confundan esto bajo ningún punto de vista, es lo mismo, esto es un sistema propiamente dicho, y obviamente lo que hace es tener la ventaja de permitir centralizar la autenticación y la identificación de los usuarios, haciendo que pueda, por ejemplo, exigirle al usuario, que ya no tiene que recordar 13 contraseñas, sino solamente una, la utilización de contraseñas más fuertes. Y obviamente al tener todo centralizado en una única ubicación, tengo mayor facilidad de administración. ¿Cuáles son las desventajas? Están a la vista. Es un único punto de fallo. Si ese usuario compromete su única contraseña, le termina dando acceso a un intruso a todos los sistemas a los cuales esa contraseña le da acceso al usuario. Y por otro lado, no es algo que sea simple de implementar. Un sistema de single sign-on lo que tiene es un servidor centralizado, que muchas veces se llama SSO Server, que es el que se encarga de gestionar esas identidades y esas credenciales para acceder a los distintos tipos de servicios. Tiene, por supuesto, usuarios que son dados de alta en ese sistema y tiene, por otro lado, distintos tipos de servicios y aplicativos. Esos aplicativos tienen, obviamente, una registración, así como también los usuarios en el servidor de Single Sign-On, por lo tanto todos forman parte del mismo dominio, de parte del mismo ecosistema, y el usuario lo único que hace es loguearse inicialmente en ese servidor de Single Sign-On. Ese servidor de Single Sign-On, después, a medida que el usuario le requiere acceso a diferentes aplicativos, va a ser quien intermedie entre el usuario y el aplicativo para poder darle acceso al usuario de los aplicativos. El elemento quizás más conocido del Single Sign-On es Kerberos. Kerberos es un proyecto originalmente del MIT, parte del proyecto Athena, se basa en lo que es Kerberos, el perro de 3 cabezas que protegía las puertas del infierno. Ese fue el nombre que se le colocó. Y es eso mismo, es un protocolo de autenticación, ¿sí? Se utiliza para implementarse a nivel de red a través de una clave precompartida y el uso de una clave de terceras partes, como se llama Trusted Third Party Key Distribution Center. Todo software que quiera llegar a trabajar en este entorno tiene que ser compatible con Kerberos, por ende tiene que estar kerberizado. El hecho de que todo esto sea compatible hace que puedan hablar el mismo protocolo sin ningún tipo de inconvenientes. Una de las primeras desventajas que nos vamos a encontrar acá tiene que ver con las desventajas de los sistemas de Single Sign-On, en cuanto a lo que es la dificultad de poder implementar justamente estos sistemas. Por eso es que tiene que haber mucha sintonía entre los sistemas que se manejen y el protocolo. Utiliza criptografía simétrica, ya hemos hablado de esto en otro dominio con Cristian, en donde se utiliza la misma clave para encriptar que para desencriptar, y por defecto el primer protocolo que desarrolló el MIT manejaba en aquel momento el algoritmo DES, Data Encryption Standard. Por supuesto es un algoritmo simétrico hoy no recomendado,
pero sí obviamente ha evolucionado y ha permitido la implementación de triple Ds y AES, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos dentro de lo que es el Kerberos? Servicios que proveen confidencialidad, integridad y autenticidad. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través del Key Distribution Center. El Key Distribution Center es el servidor centralizado donde se va a manejar todo lo que es la identidad y la autenticidad tanto de los usuarios como de los sistemas a los cuales esos usuarios van a requerir acceso. En el ejemplo inicial que vimos de un sistema de Single Sign-On, es ese servidor central en el cual tanto los sistemas como los usuarios estaban dados de alta y ese servidor que va a intermediar en cada una de las interacciones que van a tener los usuarios y los equipos o los aplicativos asociados a ese dominio. El Key Distribution Center dentro de lo que es Kerberos va a manejar dos tipos de servicios muy importantes. Uno es el AS o Authentication Services, que se va a encargar inicialmente de identificar a todas las entidades que están dentro de la red, dentro del mismo dominio, dentro del mismo reino, como se le llama en Kerberos, y eso implica a todos los usuarios y a todos los servicios o aplicativos dentro de la red. Y el segundo, el Ticket Granted Services o TGS, es el que va a generar las claves únicas de sesión para esas dos entidades. Obviamente va a haber un usuario que se va a loguear dentro de un servidor KDC con el usuario y credencial que le fue dado de alta, y básicamente una vez que eso se loguea va a permitir que pueda interactuar con cualquier aplicativo o servidor que está dentro del mismo dominio. ¿Cómo lo va a hacer? Generando un único ticket con unas claves únicas para esa sesión que va a generar el KDC y va a distribuirle al usuario y al servidor. En base a eso va a permitir que puedan intercambiar información de forma segura. Eso sería, por ejemplo, una clave dinámica, que mencionábamos en el inicio cuando hablábamos de distintos tipos de autenticación. Cómo se generan las claves dinámicas en cuanto a lo que son las contraseñas, por ejemplo, el Ticket Granted Service, implementando en lo que es un KDC y en lo que es Kerberos, sería un ejemplo de generar una clave única de sesión para una única sesión, valga la redundancia, que no se va a repetir en otro momento de tiempo. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta? Primero, el usuario tiene que tener una cuenta en el KDC. Esto parece obvio, pero si no tiene una cuenta en el KDC, no existe dentro de ese dominio o ese reino. Obviamente los aplicativos y los servicios también tienen que tener una cuenta en el KDC. Si no existen, tampoco existen ni el usuario ni el servicio. El KDC, como vieron en el slide anterior, se encarga de almacenar las claves y justamente de gestionar esas claves únicas de sesión. Por lo tanto, tiene que ser un servidor seguro y confiable, y además tiene que tener un nivel de disponibilidad lo suficientemente adecuado, dado que de lo contrario, si el KDC no está disponible, más allá de cualquier cuestión de confidencialidad o de acceso a claves de forma no autorizada, ningún usuario se podría identificar directamente en la red y por ende no podría utilizar ninguno de los servicios que están dentro de la red. Va a compartir una clave simétrica entre el servidor y el usuario, entre el aplicativo y el usuario, mejor dicho, cada vez que este usuario quiera generar un tipo de interacción con el aplicativo. Eso se llama criptografía de clave simétrica o criptografía de clave privada. Hoy por hoy estamos hablando de algoritmos actuales como AES, pero sepan que también el soporte tiene ya sus años y viene directamente de lo que es el KDC. Si un usuario desea acceder a un servicio o a un aplicativo, le va a pedir al KDC un ticket, y ese ticket lo que va a hacer es autenticar y validar los tickets. Es decir, el ticket va a tener, primero y principal, a través del servicio de Authentication Server, el hecho de validar a las identidades que van a interactuar. Por ejemplo, Ezequiel Salis se lo vio en el KDC y quiere acceder al aplicativo H. El Authentication Server va a validar que Ezequiel Salis sea Ezequiel Salis y el aplicativo H sea el aplicativo H. Y como Ezequiel Salis quiere acceder al aplicativo H, el KDC va a generar, con el TGS, con el Ticket Granted Service, un Ticket Granted Ticket, ¿sí?, que va a tener una clave única de sesión, sellos de tiempo que van a estar cifrados, que van a decidir qué cantidad de tiempo puedo yo mantener esa misma clave. Es decir, si yo no inicio la sesión o esa sesión caduca, la clave va a tener que ser regenerada en otro ticket, y me va a permitir a mí interactuar de forma segura con una clave que nadie más conoce que las dos partes que están interactuando, y a mí como usuario me va a permitir siempre recordar una única clave, que es la que me va a dar acceso al KDC. El usuario entonces le provee el ticket al autenticador y el autenticador al aplicativo, el aplicativo lo procesa y obviamente permite el acceso. Cada vez que yo quiera repetir esta operación voy a tener que generar siempre un nuevo ticket. El paso 1 entonces es que el cliente se autentica en el KDC,
el KDC valida la identidad a través del Authentication Server. El usuario le pide al KDC el hecho de poder acceder a una aplicación. Cuando quiere acceder a esa aplicación, lo que hace el KDC es generarle el ticket granted ticket a través del ticket granted server. Parece un trabalenguas, pero es así. Y el ticket granted ticket lo que tiene es una clave única de sesión, simétrica por supuesto, que puede utilizar un algoritmo como AES, que le va a permitir a ese cliente interactuar con el aplicativo durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el ticket granted ticket tiene distintas características. Además de la clave de sesión, tiene sellos de tiempo. Esos sellos de tiempo están protegidos para que básicamente si alguien los intercepta no pueda alterarlos y hacer que un ticket tenga más validez que la que realmente tiene, o que alguien pueda hacer un ataque de replay, por ejemplo. ¿Se acuerdan que hablábamos en el dominio de infraestructura de los ataques de replay, en donde los usuarios podían capturar tráfico en un momento preciso de tiempo y replicarlo en un momento posterior? Acá pueden hacerlo, pero obviamente no va a tener ningún efecto porque como hay tiempos dentro del ticket granted ticket, ese ticket va a ser descartado. Cada software tiene que tener compatibilidad. Y esto es una de las cuestiones que muchas veces se ve en las implementaciones de Kerberos. No necesariamente todos los softwares son compatibles con Kerbero, lo que claramente provoca una implementación parcial dentro de las organizaciones. Es decir, muchas organizaciones quieren resolver la problemática de usar múltiples usuarios y contraseñas y se encuentran con que parte de los software no son compatibles, por lo tanto terminan disminuyendo la cantidad de contraseñas que utilizan, pero no limitándolas a uno. Trabaja obviamente con sellos de tiempo, por ende requiere de una correcta sincronización de relojes. El hecho de que no haya correcta sincronización de relojes hace que se empiecen a caer los tickets por una cuestión de que no son lo suficientemente válidos. El KDC siempre es un punto central, obviamente central para la administración, lo cual es bueno porque permite ver todo en un único punto, pero también es un punto único de falla desde el punto de vista del compromiso de un intruso o desde el punto de vista de la disponibilidad. En algunos casos, los protocolos que se utilizan normalmente son UDP, por lo tanto, el tema de firewalls, y si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos en el dominio de telecomunicaciones de firewalls, empezamos a hablar de distintos tipos de generaciones. Solamente las generaciones más elevadas tenían la posibilidad de manejar protocolos UDP de forma dinámica, con lo cual son deseables en este tipo de implementaciones, pero en algunos casos muchos firewalls podrían llegar a traer alguna complejidad al momento de implementar Kerberos en una red. Y obviamente esto es un software, el protocolo tiene múltiples versiones, el protocolo del MIT es un protocolo obviamente abierto que cualquiera puede implementar y muchos de los fabricantes han hecho sus propias implementaciones, IBM, Microsoft, por lo tanto hay que utilizar esto con responsabilidad y utilizarlo en las últimas versiones. ¿Por qué? Porque muchas claves podrían llegar a ser comprometidas en determinadas conexiones. Y por último, ¿sí?, hay un punto que es el de Thin Clients, o clientes bobos, como se les suele llamar, queda mucho mejor Thin Clients, que en realidad también lo que hacen es, lejos de Single Sign-On, lejos de cualquier otro tipo de elemento, ser una alternativa para poder manejar de forma adecuada la identificación y la autenticación de los usuarios. El cliente es barato, ¿sí?, porque básicamente puede ser una simple computadora con poco poder de procesamiento que va a permitir establecer una sesión remota a un servidor donde realmente va a estar el poder de procesamiento, donde va a estar la centralización, donde va a estar el proceso de trazabilidad de las acciones que los usuarios realicen, donde va a estar la seguridad implementada más allá del cliente y obviamente permite tener una alternativa a lo que es el manejo de la seguridad, resguardando una relación costo-beneficio. Este es un poco el dominio de identificación y gestión de accesos. Es un dominio importante, pequeño, pero importante al fin. Las preguntas van a rondar generalmente sobre los tipos de identificación y autenticación, algo que tengo, algo que conozco, algo que soy, cuáles son las características de cada uno de ellos. Van a hablar de Kerberos, quizás en mayor medida que cualquier otro sistema de identificación o de single sign-on, mejor dicho. Hay algunos otros que no mencioné, pero que obviamente están quizás ya obsoletos. En algunos casos, Sesame, Kryptonite son algunos de estos que pueden llegar a ver en alguna bibliografía. El concepto de Thin Client lo van a ver muy por arriba, pero el foco va a estar más que nada en lo que son los tipos de autenticación e identificación, ¿sí? Las contraseñas, dinámicas, estáticas, las passphrase, el tema de algo que tengo, tokens, smart cards, memory cards, sincrónicos, asincrónicos en el caso de los tokens,
Y en los dispositivos biométricos, sí, saber cuáles son las diferencias más importantes entre los que están basados en conducta, los que están basados en aspectos físicos, cuáles son las ventajas y las desventajas, como así también saber cuáles son los tipos de errores tipo 1, False Acceptance Rate, False Retention Rate, qué es el SER, qué es el nivel de precisión, cómo se calcula y así sucesivamente el resto de los conceptos que hemos visto a través de este dominio. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo dominio.